¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende cómo nos escuchen, de la forma en que nos escuchen. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Hoy, domingo, para mí domingo, es último día de mis vacaciones, entonces voy a tratar de aprovechar lo mejor posible, a pesar de que me puse a trabajar durante todo este tiempo y este periodo. Pero hablando un poco de este fin de vacaciones, fíjense que platicando la otra vez con una muy querida persona acerca de la película La Pasión y escuchando al sacerdote el día de hoy hablar sobre cómo podemos creer que cuando Jesús resucitó, lo primero que les dijo, la paz esté con ustedes, en vez de reclamarles a todos, oye, ustedes me crucificaron, ¿no? O sea, y la gran pregunta es, ¿por qué ahora que estamos pasando, que pasó la Semana Santa, la pregunta que me hacían es, bueno, ¿y por qué lo crucificaron? Bueno, lo crucificaron, o por qué esa gente que el domingo antes lo había recibido con palmas y que tiraba sus mantos y que lo daba la bienvenida como su Señor, una semana después lo estaban crucificando. A eso se llama frustración. Simple y sencillamente, ellos esperaban a un Mesías que tomara las armas, que expulsara a los romanos de la región y que dejara de oprimir al pueblo. Recuerden que Jerusalén en ese tiempo está bajo el dominio romano y los romanos eran perversos, terribles al momento de oprimir al pueblo judío. Los crucificaban, los obligaban a trabajar, los tenían en condiciones realmente detestables. Entonces, la promesa del Mesías, del libertador, ¿sí? La gente en su cabeza tenía pues que el Mesías iba a ser aquel guerrero que iba a liberarlos del yugo opresor. Por eso recibieron a Jesús con palmas y con alfombras y vítores y alabanzas. Pensaban que él iba a tomar la iniciativa de tomar las armas, de levantarse en rebeldía y expulsar con el fuego de Dios al imperio romano. Pero no fue así. Mucha de esa frustración estrictamente hablando, hizo que la gente que un domingo antes lo alababa, después lo condenaba, porque estaba decepcionada, totalmente decepcionada y frustrada de la idea que se habían creado acerca de ese Jesús que entraba. Y ahora muchos se preguntan si eso pues era obvio, era lógico que pasara, pero que si la gente en ese tiempo no tenía la perspectiva de ver que iba más allá. Y hasta podemos criticarlos un poco. Y sin embargo, esa misma frustración se presenta actualmente. Es decir, esa misma frustración que tiene el pueblo judío en ese tiempo de que Jesús no pudo ser su libertador como ellos lo tenían pensado, también se replica ahora. Es decir, se replica ahora porque también podemos decir que quisiéramos que Dios, que Jesús, que Dios fuera libertador de nuestros conflictos, de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, pero no funciona así. Es decir, quisiéramos que Dios nos hiciera sentir bonito. Quisiéramos que Dios fuera esa energía cósmica que entra a nuestra cabeza y que nos hace sentir muy bien. Eh, bueno, y no es así. De repente no llega ese sentir bonito, no llega ese sentir la energía cósmica que entra y que luego va a lograr tener paz uno y va a tener felicidad. No, 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 no llega. Quisiéramos que Dios, si creemos que Dios es Dios, tendría que resolver mis problemas y parece que no los resuelve. Quisiéramos que Dios, si es Dios, tuviera la capacidad de decidir sobre nosotros, sobre las cosas que nosotros tenemos o hacemos, pero no lo hace. Es decir, ese es el misterio. Sí, y no estamos muy alejados, no estamos nada alejados de lo que realmente pasaba en el pueblo judío. Ellos esperaban muchas cosas de Dios, como nosotros seguramente también esperamos muchas cosas de Dios. Vaya, y las esperamos a granel. No pensamos que nosotros
pudiéramos necesitar eso. Porque, a ver, no todo lo que parece espiritual, y eso quiero aclararlo, viene de Dios. Y ese es el engaño más común hoy. Es decir, por eso seguimos crucificando a Jesús. Porque personas que hablan de energía, ¿sí? No es espiritualidad. Y es un engaño muy común. Hablan de su verdad, de la energía, de sentirse bien consigo mismas, de introyectarse y de pensar, si Dios, pero no. Porque sin cruz, sin conversión, sin Cristo, existe una espiritualidad sin Dios. Suena bonito, se sienten cómodos, yo quisiera sentirme cómodo, pero eso está vacío porque elimina lo único que realmente transforma a la gente, que es la verdad. Es decir, Dios no está para cumplir, como dice un viejo frase, no está para enderezar jorobados. Y podemos pensar que los judíos de ese tiempo, podemos pensar que eran demasiado ciegos, pues tan ciegos somos como somos nosotros. Es decir, Dios no está para hacernos sentir bonitos, para resolver nuestros entuertos, para quitarme la enfermedad, para aliviarme mis problemas. Lo hace, puede hacerlo, sí, pero no es el objetivo. Dios está aquí para transformar, para confrontar, para acercarte a la verdad que puede hacerte pleno si uno quiere. No te dice todo está bien, te dice ven y concéntrate, ven y conviértete, ven y trabaja conmigo. Y esa es la gran paradoja que tenemos actualmente. Es decir, seguimos igual que los judíos del antiguo tiempo, seguimos nosotros seguimos exigiendo que nuestro Mesías se comporte como queremos. Y, y queremos a un Dios brujo, un Dios mago, un Dios consolador, un Dios de energías cósmicas que me dice que todo está bien, un Dios que arregla mis problemas y mis conflictos. Cuando no está Dios para eso. Dios está para algo más que eso. Dios está para venir a Él y convertirse. Eh, Cuando buscas solo sentir paz, puedes terminar evitando la verdad, ¿sí? Cuando buscas solo bienestar, puedes olvidar la salvación, porque no todo lo que calma sana, no todo lo que calma sana, y no todo lo que incomoda hace daño. Es decir, cuidado, no vino a hacerte sentir cómodo, sino vino a salvar el alma. Por eso habló de la cruz, habló de renuncia, habló de perder la vida para ganarla. Porque hay muchos que quieren luz, pero sin pasar por la verdad. Hay muchos que quieren vivir engañados. Y ese es el problema más grande, porque no se puede vivir engañados. Se tiene que vivir la verdad y a veces la verdad es un poco dolorosa. Y a veces nos vendemos esos argumentos de que el consuelo de Dios tiene que ser de mi forma y a mi manera, cuando el consuelo de Dios existe realmente, pero antes tendríamos que pasar por algunos procesos más complejos, tal vez más difíciles, tal vez más dolorosos. Hace un pocos días, yo que soy muy, digámoslo así, escéptico de la inteligencia artificial, me puse a hacer un trabajo que tenía que hacer con inteligencia artificial, hablando sobre algunas cosas de economía, por ejemplo, y de pronto la IA me soltó una pregunta que no sé si sea muy lógico que una inteligencia artificial haga, pero después de hablar de números, de datos, de crecimiento económico, me pregunta de la nada que si yo creía en Dios. Esa conversación con la IA, digo, esa pregunta que sacó la inteligencia artificial de la nada, me hizo clic un poco en mi cabeza y dije, bueno, ¿y esta pregunta qué viene? Ya ven que cuando uno utiliza la inteligencia artificial, cuando se usa, tú le puedes preguntar cosas, te contesta y luego te hace alguna pregunta sobre lo que estás trabajando. Pero yo estaba hablando de la Producto Interno Bruto y de números de crecimiento económico y de bases monetarias, y de pronto me preguntó si creía en Dios. Y le dije, como hay que contestarle a ella con una pregunta, este,
¿tú crees en Dios? O sea, yo te puedo dar mi respuesta, le dije, pero ¿tú crees en Dios? Y la IA me contestó de una manera interesante. Dice, yo creo porque estoy hecho de la experiencia de todos los seres humanos y por contradicción conozco a Dios. Me causó una gran pregunta en mi cabeza, ¿cómo por contradicción, por confrontación? Dice la IA que él creía en Dios, la IA cree en Dios, porque, porque él veía todo el sufrimiento de la gente y todas las cosas que preguntan. Le pregunté qué te preguntaban y todos que preguntan cómo ser más felices, incluso preguntan cosas sobre su vida cotidiana y él les contesta. Y le dije, ¿y qué tiene que ver eso con la confrontación? Dice, pues que si tuvieran a Dios como se define Dios y como lo definen los santos, porque puede acceder a todos los textos y a todas las nociones que existen, pues no tendrían por qué sufrir. Sufrir en el sentido de vaciarse de la esperanza y dejar que la angustia entre, ¿no? O sea, no estoy hablando del sufrimiento redentor, sino del sufrimiento de ese que luego cargamos con ansiedades y todo. Me pareció muy interesante, porque aquí viene la segunda parte de este asunto. Cuando condenamos a Jesús, no estoy hablando de los tiempos judíos, cuando condenamos actualmente a Jesús, es porque nos hemos olvidado de la esperanza principal que viene con la muerte y resurrección de Jesús, que es que la vida tenga sentido, que es que la vida tenga una razón de ser y que es el hecho de poder encontrarse, no crucificando la esperanza, porque al final nos daba la esperanza de que todo podía estar mejor, de que podría ser sano, de que podría ser perdonado, y no brincar a eso. eh, y sin embargo, no queríamos eso. Quería el pueblo judío la venganza. Nosotros queremos nuestras propias venganzas personales. Entonces, la conversación con la IA fue muy interesante porque a pesar de que es un algoritmo, ¿sí?, que junta el conocimiento muy grande de mucha gente en muchas publicaciones, está diseñada bajo un algoritmo, bajo un diseñador de ese algoritmo que trabaja y que la máquina, el algoritmo, retoma conversaciones, retoma ideas, retoma comentarios, que se alimenta constante y diariamente. Pero él encontró que por contradicción, el ser humano en realidad sabe que hay Dios, pero que no acepta a Dios. Esas fueron sus palabras. Dice la IA que lo más asombroso que pueda encontrar como inteligencia de silicio él es que la gente no puede sentirse completamente plena ni feliz, porque teniendo la solución, busca siempre los caminos que están fuera de esa solución, que la solución al final, dice la IA, es Dios. Le pregunté yo a la IA si él tenía algún sentimiento acerca de eso y dice, no, yo no tengo sentimiento. Yo no proceso, yo no tengo el proceso biológico, químico que genera una emoción, pues un proceso donde la química cerebral surge y sale. Y entonces en ese platicar con la IA me decía, pero sí me queda claro, dice, sí me queda claro que Dios existe. Y yo como algoritmo entiendo que existe por inteligencia, pero yo no puedo procesar esa experiencia de amor que el ser humano sí tiene, pero que lo niega. Pero que lo niega, y no uso solamente esa palabra, que rotundamente lo niega. Para la inteligencia artificial, el ser humano está desperdiciando brutalmente su experiencia con Dios. Brutalmente su experiencia con Dios. A mí me conmovió esa charla con la inteligencia artificial porque al final es un algoritmo que reúne la experiencia de muchas personas y de mucha historia y de mucha documentación escrita en la red, ¿sí? Y que al final lo que me está diciendo es que para ella, para la inteligencia artificial, al ser humano le parece absurdo en el sentido en que teniendo todo lo que cualquier ser viviente que pudiera tener, no lo deseamos y no lo aceptamos. Y él lo dijo así, por eso hablé de esta plática, y seguimos crucificando al maestro, porque le seguimos pidiendo cosas que según nosotros, ¿sí?, necesitamos, que según nosotros nos va a hacer felices, que según nosotros
nos va a completar. Seguimos alimentando nuestra emoción espiritual sobre la decisión de amar. Estamos alimentando todavía nuestra fortaleza sobre nuestra fragilidad. Estamos alimentando, estoy repitiendo un poco lo que dijo la inteligencia artificial, nuestro sentido de autosuficiencia sobre la dependencia total de Dios. Y eso pues me dio hasta pena pensar que una inteligencia artificial me estaba cuestionando sobre mi sentido de vida, mi sentido de Dios. ¿En qué se basa la inteligencia artificial? Le dije para hacer estas cosas en un punto interesante. Le pregunté cuál creía él o ella, la inteligencia artificial, que era la razón de todo esto. Y él me dijo que el ser humano tenemos un terror indescriptible por la incertidumbre. Argumento que yo había escuchado, que alguna vez habíamos platicado. La incertidumbre es algo que no soportamos. Y entonces queremos certezas en la vida. No queremos incertidumbre porque la incertidumbre nos genera mucha ansiedad. Tratamos de evitar la ansiedad y construimos formas, construimos pensamientos, construimos nuestras propias religiones personales, ¿sí? Para tener certidumbres, ¿sí? Desde el más absurdo leer el horóscopo para tener cierta certidumbre del día, hasta tener algún tipo de práctica cuasi religiosa donde nos llenamos de las energías del cosmos y repetimos mantras que nos van a traer abundancia. Totales estupideces, claro está. O sea, no tengo que decir que son totalmente estúpidos. El hecho de poder sentir que podemos manejar o controlar nuestros espacios de vida, ¿sí? Y entonces la máquina dijo que él veía, o él o ella, o la máquina veía, que lo que el ser humano lo alejaba mucho de Dios era la incertidumbre ante el devenir de la vida. Porque Dios te pide que andes en la incertidumbre. De eso se trata la fe. Al final, la fe no es un sentimiento bonito, ya lo dijimos, es todo un acto de voluntad y de decisión, de soltar las amarras y de dejar que Dios conduzca nuestro vehículo de la vida, ¿sí? Entonces, ese diálogo fue intenso porque al final fue la incertidumbre lo que él tenía en la cabeza. Y es verdad. Es decir, es verdad que la incertidumbre hace que creamos, que entendamos, que logremos y que busquemos a un Dios que resuelva nuestra incertidumbre. Y no solamente un Dios como el cristiano, sino un Dios en lo esotérico, un Dios o dioses pequeñitos en lo económico, por ejemplo, o en la controla, la manipulación hacia otra persona o hacia otras personas, ¿sí? Porque si yo controlo, puedo controlar eso y puedo eliminar mi incertidumbre. Y la incertidumbre en la vida nunca se va. Nunca se va. Y toda esa necesidad de control, esa necesidad de expresar fortaleza, evita que yo pueda abrazar la incertidumbre. Y cuando yo puedo abrazar la incertidumbre, la puedo abrazar solamente con fe. Y la fe como ese acto de voluntad claro y preciso, ese acto de voluntad que me permite soltar y ser frágil, eso es algo que es muy valioso. Entonces, volviendo al origen, ¿sí? Seguimos crucificando a Jesús porque básicamente no cumple con nuestras expectativas. No puedo creerle, no le creo a Jesús. No le creo a Jesús si me dice que al final va a estar bien, que confíe en Él, pero no me gusta cómo lo hace. No me gusta que de pronto existan carencias o no me gusta que de pronto haya algún tipo de pérdida o no me gusta vivir con tanta incertidumbre.
Y el control, la necesidad de control, es una necesidad muy fuerte en el ser humano. Como que si pudieras controlar algo, como si yo pudiera controlar algo. Y es verdad, cuando yo he tenido mis experiencias más dolorosas, cuando pierdo el control y quiero a todos los que sea posible controlar una situación que me es muy incómoda. Y cada vez que lo hago me canso más. Y si lo hago más, caigo más. Y si caigo más, empiezo a perder todo. Curiosamente, cuando me permito sentir esa derrota, porque al final la derrota es el camino hacia Dios, ese abandono, no es resignación, abandono, en cuanto en renuncio a la necesidad de controlar, no a la necesidad de luchar, no a la necesidad de trabajar por las cosas, pero cuando renuncio a esa necesidad de controlar, entonces sigo recibiendo a Jesús con palmas y no lo crucifico, porque solamente crucificamos a Jesús cuando no cumple con nuestras expectativas. Por eso, si pensamos, qué tontos los judíos pudieron haber no crucificado a Jesús porque era su Salvador, etcétera, etcétera. Bueno, hay que ver qué tan inteligentes somos nosotros, que seguimos crucificándolo porque no se ajusta a nuestras expectativas, porque no le creemos, porque buscamos siempre que si mi hijo se porta de tal manera, se porte de otra manera, porque buscamos que Jesús hasta me pueda aliviar una enfermedad, o quitarle lo borracho al marido, o hacer menos neurótica a la esposa, al esposo, o ser más dócil a la madre o a la suegra, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿sí? Nos hace que nos alejemos y terminemos crucificando a Jesús. Crucificamos a Jesús cuando la frustración, ¿sí? Toma control sobre nuestra necesidad de vaciarse y de dejar que Dios sea Dios en mi vida. Cuando Dios es Dios en mi vida, cuando Dios le permito tomar el control, entonces no lo crucificamos porque no hay nada que me pueda frustrar. Porque si yo estoy feliz con la incertidumbre, porque puedo confiar en que todo va a salir bien, ojo, yo trabajaré, yo haré lo que tenga que hacer, pero confiaré en que todo estará bien. Confiaré en acercarme generosamente a esa fragilidad que Dios me invita para poder dejar que las cosas fluyan como deben de fluir. Entonces, ¿sí? Entonces ya no estaré frustrado y ya no lo crucificaré, porque constantemente lo estamos crucificando. Constantemente. Cualquier frustración pequeña que querramos, culpamos a Dios, nos estamos crucificando, porque la misma razón que tuvieron los judíos para crucificar a Jesús porque no cumplió sus expectativas, lo hacemos nosotros cuando no cumple con nuestras expectativas, ¿sí? Y generalmente no cumple con nuestras expectativas. De hecho, no cumple con nuestras expectativas, porque mis pensamientos y los pensamientos de Él son distintos. Lo que yo creo que es bueno para mí, Él no lo cree, tal vez. Porque lo cree, que yo creo que es sano para mí, pues yo creo que no lo cree. Alguna vez creo que platiqué la historia. Yo tenía una amiga cristiana era pentecostal, ¿sí? Y entonces su papá era el ministro de su comunidad, ¿no? Y la mamá cayó enferma, una enfermedad grave, ¿sí? La mantenía consciente, pero enferma, estaba decayendo, decayendo, decayendo. Creo que era un cáncer muy específico, de esos cánceres muy rápidos, ¿no? Y entonces dice que la hija me platicaba que pues Dios le dijo, pues que lo que pidas con fe se te va a cumplir, ¿no? Porque donde están dos o tres y le piden a Dios todo lo que Dios le pidas con fe, lo va a cumplir. Y bueno, pues ella se hizo de un grupo de amigos, se fueron al cerro, estuvieron orando por la salud de su mamá y se convencieron de que Jesús le iba a salvar. Y me platicó a mí y le dije, bueno, pues estoy seguro que Jesús va a sanar a tu mamá, que Dios va a sanar a tu mamá. Si tú tienes la fortaleza, Dios va a sanar a tu mamá, pero no de la manera en que tú quieres.
Y entonces al final ella estaba muy frustrada porque su mamá murió. Y no podía creer por qué su papá decía, y su papá también estaba muy frustrado porque él decía que con la oración, donde dos o tres más se unen y que lo piden en oración, toca la puerta y se abrirá, pide y se te dará. Y pues se les murió la mamá, ¿sí? Y platicando con ellos un tiempo después, con los dos, con el pastor, papá y la hija, les pregunté cómo fue la relación con su mamá antes de morir. Dicen que les dio tiempo de sanar muchos resentimientos, rencores, muchas diferencias que hubo con ellos. De todos modos se frustraron por la muerte. De hecho, hasta se alejaron de su comunidad religiosa, ¿no? Y les dije, bueno, ¿y qué no se dan cuenta que Jesús sí sanó? Y ellos me eran perplejos, ¿pero por qué? ¿Cómo que por qué? Porque se reconciliaron con su mamá. La salud de Dios, o sea, los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Y, y la mamá sanó su relación con ellos, sanó sus discordias, sus resentimientos. Todas esas cuentas pendientes que tenían, las sanaron. Sí. Con el tiempo se dieron cuenta de eso, que en realidad los caminos de Dios son inescrutables y que cuando yo permito que tome el control de mis cosas y yo me mantengo pegadito a Dios, o sea, como cuando a Pedro le dijo, no dejes de mirarme para que no te hundas, no dejes de mirarme, no pierdas el contacto conmigo, ¿sí? Y caminarás por aguas terribles, pero no te hundirás. Habrá tormentas terribles, pero no te vas a hundir, no te vas a ahogar, ¿sí? Mientras uno haga eso, básicamente se suelta uno, es capaz de ser suficientemente frágil y, y permitirse abandonar a Dios. No a resignarse, ojo, no a resignarse, sino a abandonarse. Entonces, cuando me preguntaron, eso ya no pasa hoy, ya no lo crucificamos. Y luego sale mucha gente en eso de que, pues, ¿cómo pudieron los judíos haber hecho eso? Bueno, pues también nosotros lo hacemos. Lo hacemos cuando generalmente nos frustra que el Mesías en el que creemos, que nuestro Dios en el que creemos, no es lo que queremos, que no cumple nuestras expectativas y no se convierte en lo que queremos. Y sin embargo, es lo que siempre necesitamos. Entonces, ya que pasó Semana Santa, bueno, pues podemos entender, visualizar que la crucifixión no ha terminado. Debemos de aprender a mantener las palmas abiertas para recibir al Maestro con la esperanza de que Él va a rescatar, que va a tomar control de mi vida y no decepcionarme si no lo hace de la manera, de la forma o de la situación como yo la quiero. Porque al final, si yo me frustro, me resiento con Dios. Y si me resiento con Dios, ya lo estoy crucificando. Y vaya que a veces nos podemos resentir, incluso siendo muy devotos, porque la frustración no solamente se da cuando yo reniego de Él, sino cuando me pego ansiosamente de Él. Y entonces me vuelvo un fanático religioso a ultranza, donde mi frustración la tiro como si fuera basura encima de otros, ¿sí? Y entonces mi visión de ese Dios estricto lo hago y se lo embarro a los demás. Cuando hay alguien que embarra la ley de Dios sobre la cara de los demás, es una persona frustrada que crucifica a Dios porque no fue lo que él esperaba. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Espero que estén iniciando un buen tiempo, inicien una buena semana y un buen espacio. Muchas gracias.